inconsciente individual, la sombra, nuestra parte no consciente, nuestra parte olvidada. Todo esto son nombres de aspectos de nosotros que han quedado separados de nuestra identidad o de nuestra conciencia. En términos junguianos se le conoce como la sombra con mayúscula y en términos freudianos el inconsciente individual. ¿Qué es esto? Psicológicamente hablamos de una parte de nuestro ser de la que nuestra mente o nuestro yo, nuestra identidad cuando estamos despiertos, no nos damos cuenta, no podemos accesar y que sin embargo somos eso. Es donde fue quedando todo lo que no podíamos aceptar de nosotros mismos, reconocer nuestros miedos, nuestra furia, nuestra vergüenza, todos los momentos, las memorias, las experiencias de la conciencia que eran demasiado fuertes para nuestro sistema corporal para procesar, o eran demasiado ambivalentes, demasiado ambiguas, como por ejemplo, te amo pero te lastimo, o te digo que te amo pero me voy, ¿sabes? Y nuestra conciencia, sobre todo en la infancia, no entendía qué estaba pasando. Y entonces es como un mecanismo de defensa, es como decir, no lo puedo aceptar dentro de mi realidad, y entonces lo suprimimos. Pero esto no es mental, simplemente sucede, nuestro ser lo hace. Y esto nos produce, a lo largo del tiempo, lagunas en nuestra memoria. No nos acordamos de esos momentos, de nada de lo que vivimos en ese tiempo. Por ende, vemos a la humanidad y la mayoría de nosotros tenemos amnesia infantil. No es que no hayamos estado percibiendo lo que pasó, no estábamos ahí. Claro que estábamos ahí, nuestros sentidos estaban ahí, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestra conciencia. Pero creamos una especie de separación para protegernos, para poder encajar, para poder permanecer y existir dentro del mundo que se estaba formando alrededor de nosotros, emocionalmente, socialmente, etcétera. Negamos una parte de nosotros. Esto es muy común en los humanos, es universal, sucede y genera amnesia. La amnesia es considerada una secuela del trauma severo. Es normal que una persona que vivió un trauma muy grande genere amnesia para tratar de poder seguir viviendo sin tener que lidiar con eso. Y muchos de nosotros, si no es que la grandísima mayoría, tenemos amnesia infantil. Quiere decir que todo lo que no pudimos aceptar, integrar, entender, permitir en nuestra infancia, porque éramos niños y teníamos una mente infantil, inocente y egoísta, que es normal en la infancia, no lo pudimos aceptar. Es todo lo que tuvimos que negar, que ocultar, que tensar. Todo esto se vuelve también nuestros patrones de carácter y es de lo que he venido hablando en los otros videos de esta serie de lectura corporal. Pero básicamente nuestro juicio en la infancia, qué es bueno, qué es malo, qué es agradable, qué es feo, ¿no? Si tú ves un niño de 1 año y medio, 2 años, decir el peor insulto que puede decirle a alguien es feo o malo, sí, es como absoluto rechazo, ¿no? Y lo que era feo y lo que era malo lo negamos, no lo aceptamos en nuestra conciencia y lo disociamos, lo suprimimos. ¿Y a dónde se fue? A nuestro cuerpo, no hay a dónde irse. Entonces nuestro cuerpo nos tuvimos como que también separar del cuerpo. Y cuando se fueron creando los patrones de tensión musculoesquelética, de la fascia y todo, hubieron partes de nuestro cuerpo que quedaron más desconectadas de nuestra experiencia consciente. Partes con las que no conectamos tanto a nivel somático, a nivel emocional, a nivel consciente. Y ahí decimos, habita la sombra. ¿Qué se quedó ahí? Emociones crudas, dolorosas, terror, ira profunda, vergüenza, culpa, tristeza, miedo, pero también ambivalencia, no entender, confusión, conflicto, eh, llanto no expresado, memorias como extrañas, raras, símbolos guardados,
experiencias cognitivas, visuales, auditivas, eh, olfativas, que cuando las pones juntas pueden ser muy buenos, digamos, catalizadores para crear fobias o traumas eh, eh, irracionales en la vida adulta, que no sabes por qué tienes una fobia, ¿no? Y viene, y me acuerdo en la universidad tenían, en mi casa donde vivía en la universidad, compartía casa con varios estudiantes y dos de ellos, curiosamente, no les gustaba el queso, odiaban el queso y descubrimos que tenían una fobia a los ratones y a las ratas, pero tremenda fobia. Las fobias son miedos irracionales. Y curiosamente, desde su fobia irracional, pero de que estábamos viendo la tele, me acuerdo, éramos 5 que vivíamos ahí, y de repente salía un ratón en la tele o una rata, y estos dos saltaban al sillón, o sea, se subían así, empezaban a gritar, les daba horror en la tele, ¿no? No es que hubiera un ratón ni siquiera ahí. Y yo me acuerdo que ellos dos era muy curioso, porque no les gustaba el queso, les molestaba el olor incluso. Y entonces yo me acuerdo que asocié, dije, ha de ser la fobia de los ratones, ¿no? Obviamente a los ratones comen queso y si no te gustan los ratones, no te gusta el queso. En fin, este tipo de cosas racionales que había que explorar la fobia y probablemente si hubieran sanado sus fobias, mi hipótesis es que les hubiera empezado a gustar el queso, porque los dos eran personas que les gustaba mucho comer. De hecho, esa era una de las razones por las que nos juntamos a vivir juntos. En fin, queda ahí guardado ira, necesidades no resueltas, deseos, eh, pero también sabiduría, también amor, también poder personal, fuerza, ¿no? Los niños son tremendamente fuertes ¿no? Es muy común ver a niños chicos, 2 años, 2 y medio, en donde sus héroes en la vida son los señores del camión de la basura, porque cuando entienden que la basura recoge la basura de todos y es un acto positivo, dicen, yo quiero ser como el señor de la basura, son como superhéroes, ¿no? Entonces sí tienen como este poder de decir, yo voy a quitar la basura del mundo, ¿sabes? Este tipo de fuerza interna, ojalá la pudiéramos tener de adultos, ¿no? Entonces, ok, escondimos dolor, negatividad, emociones, pero también ahí está oculto nuestra fuerza interna, nuestro poder personal, nuestra valentía, nuestro corazón, nuestro héroe o heroína interna. Y aunque la sombra se vuelve como un mecanismo de defensa, digamos, desde la inteligencia del ser para poder sobrevivir, ahora de adultos nos juega en contra, ya no nos funcionan esas estrategias, porque las creencias que conformaron esos momentos, por ejemplo, nadie me quiere o es que fue mi culpa que no pudiéramos tener un perro, es que no soy suficiente o es que mi mamá se fue por mi culpa o mi papá es borracho por mi culpa, porque así piensan los niños, así pensamos cuando somos niños. Es que yo no soy suficientemente bueno, es que me van a abandonar, es que no debo de hablar, es que lo que digo no sirve, es que soy un tonto, etcétera. Hay un montón de estas creencias. Y de adulto, claro que no nos sirven, ¿no? De hecho, desde la mente adulta sabemos que no son verdaderas. Sin embargo, esas creencias están como rebotando en nuestro interior como pinball ahí, haciendo ruido y creando problemas. Entonces, es importante entender y sabemos que lo reprimido no se va a ningún lado. Vamos a seguir repitiendo patrones tóxicos, inconscientes, aunque no queramos y no nada más nos vamos a frustrar y decir, bueno, ¿por qué estoy repitiendo problemas? ¿O por qué mis relaciones de pareja no funcionan? ¿O por qué no puedo ser mejor? ¿O por qué procrastino? ¿Por qué me autosaboteo? ¿No? Etcétera. Y curiosamente, hay una cosa que ahora ya se sabe mucho en la cultura general, es lo que te choca, te checa, que es lo que se llama proyección. La proyección es cuando vemos algo negativo en alguien, vemos algo que no nos gusta en alguien, vemos algo y nos llama demasiado, es demasiado saliente y desagradable. Probablemente eso es algo que tiene que ver con nosotros, pero no siempre es directo, es como
el asunto de mis amigos en la universidad con la fobia a las ratas y el queso, ¿no? O sea, no es tan lineal, a veces hay que pensarlo un poco y tenemos que aprender a pensar como pensaría el inconsciente. Lo que más juzgas en los otros es lo que vive en tu sombra, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente hoy en día en el racismo, en la homofobia, ¿sí? En la xenofobia, todas estas cosas dices, ese odio no es natural, no es sano, viene desde otro lugar, ¿no? Y claro, empiezas a escarbar la psique de un machista, de un racista, de un xenófobo, de un misógino, raro. Ahí encuentras, claro, heridas profundas que tienen que ver con eso, que están ahí en la persona, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Integrar la sombra. Ah, ok, ajá, bueno, ¿y cómo se integra la sombra? ¿No? Porque integrarla nos devuelve toda esa energía que dejamos ahí. No solo se sana la herida y se quita mucho ruido mental y empieza a haber mucho más claridad, sino que ese poder interno, esa claridad, esa capacidad de amar, esa capacidad de apertura, de ternura, la recuperamos. Ujú. Entonces, sobre todo la vitalidad, la sexualidad, ¿no? Yo puedo decir, creo que sin temor a equivocarme, que el 100% de los problemas sexuales, psicológicos, impotencia, anorgasmia, frigidez, lo que sea, se sanan cuando aprendemos a aceptar nuestra propia sombra, nuestra propia oscuridad, nuestra propia maldad, nuestra propia potencial negativo, vamos a decir. Y es un proceso interno, personal, individual, en donde vamos aceptando que tenemos el potencial de generar dolor, de lastimar a otros, de ser malos, de ser crueles, de ser, ¿no? De todo esto. Y podemos no elegir no hacerlo, pero que tenemos ese potencial dentro de nosotros también simbólicamente a través de los sueños y de ciertos eventos importantes en la vida, vamos integrando y aceptando que tenemos mucho miedo, que tenemos mucha ira, que tenemos un gran potencial para dañar a otros. Eh, a veces también en las relaciones de repente descubres que has sido un narcisista, egoísta, falso, mentiroso, manipulador, no porque quieras hacerlo, ¿no? Que has abusado, que has engañado. No es como que nadie en nuestro sano juicio digamos, voy a joder a mi pareja, voy a engañar a mi pareja. No, nos justificamos inconscientemente y luego cuando del otro lado de la situación vemos y, wow, ¿cómo hice esto? Esa era tu sombra actuando. La sombra tiene un gran poder y ¿cuál es su función y cuál es su meta? Ayudarnos a reconocerla. Las pesadillas son un excelente ejemplo. Es el mensaje de nuestro inconsciente diciéndonos que somos eso. Somos ese potencial de dolor, ese potencial de mi terror, de odio. Sí, mi maestro dijo, y yo siempre le copio esto porque me encanta, decir, las pesadillas es psicoterapia gratuita porque estás viviendo las emociones como si fueran verdad y son de hecho verdad. Las estás limpiando, purificando, procesando en tu cuerpo e idealmente llega un momento en el que durante el sueño, idealmente o al despertar, aceptas ese potencial de negatividad, de suciedad, de oscuridad, de perversión, de, mm, de promiscuidad, de lujuria, de estupidez, de torpeza, y entiendes que vas diciendo, sí, soy eso, puedo ser eso, existe también dentro de mi identidad y vamos como aflojando ese potencial que al final nos hace más humanos, más humildes, más tolerantes, más aceptamos las limitaciones y los errores de los demás. Y en realidad en la psicología, casi en cualquier tipo de psicología humanista, transpersonal, espiritual, lo que queremos es tener un camino de reconocimiento, aceptación, integración con esa sombra, ¿sí? Lo que ahora se llama shadow work. eh, Todo el trabajo de psicología psicotrópica, todo el trabajo de psicología transpersonal, todo el trabajo de psicología somática bien hecha, es un trabajo de sombra. Estamos aceptando todas las partes de nosotros que quedaron relegadas
¿En dónde? En el cuerpo. ¿En dónde? En la estructura corporal. Y es una fuente de poder personal grandísima que podemos aceptar y que podemos encontrar. Y bueno, es el principio de ir recuperando nuestra libertad porque dejamos de estar atados a reaccionar psicológica y emocionalmente y socialmente en automático. Rompemos las cadenas que nos atan y podemos elegir empezar a actuar en una situación dolorosa, difícil, vulnerable, con conciencia, con libre albedrío. Podemos decir, en lugar de enojarme y ponerme como loco y echarle la culpa de todo, me relajo, acepto ese dolor en mí porque he trabajado mi sombra y entiendo que sí puedo cometer estos errores y lo acepto sin vergüenza ni culpa. Pido perdón y hago un esfuerzo por cambiar. Y entonces dejo de crear tanto más dolor y más conflicto y más problema. En lugar de hacer eso, desescalo la violencia y la situación. Y empezamos a ser libres. ¿Qué parte de ti sospechas que escondiste, que ocultaste o sabes que ocultaste? Porque muchas personas sabemos dónde hubo trauma, sabemos dónde está nuestra sombra y aún así es difícil ir hacia adentro y conectar con eso. Por eso ayuda la terapia, por eso ayuda a tener mapas, distintos mapas, ninguno es exacto porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero, por ejemplo, el mapa de las tipologías nos funciona para poder ir identificando un poquito dónde estamos. Acá abajo vas a encontrar un enlace a eso. Es un PDF que es una guía de tipologías. O también pronto voy a tener una masterclass de las zonas de tensión en el cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué encuentras en ti? ¿Qué ubicas? ¿Dónde está tu sombra? ¿No? Un lugar muy común es en los genitales, es una zona que está muy alejada, es una zona tabú en las culturas latinoamericanas. ¿Dónde está tu sombra? ¿Qué parte de ti no te gusta, no conectas? ¿No? En fin, ahí vamos haciendo trabajo o un proceso de sanación o de enamoramiento, de reenamoramiento, de reencontrarnos con nuestra sombra. Gracias y nos vemos la siguiente.